Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, daros la bienvenida y el agradecimiento por asistir a esta jornada del sector de Amecascon, en la cual contaremos también con la presentación del informe Euroconstruct por ITEC, el Instituto de la Tecnología de Construcción de Cataluña. También deciros que no solo somos los que estamos aquí, sino que también tenemos una conexión online de más de 100 personas. Por lo tanto, también bienvenidas a las personas que estáis online. Agradecer a ITEC la disponibilidad de estas instalaciones y también la presentación del informe Euroconstruct, que ya veréis que es un informe muy, muy interesante para el sector de la construcción. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Albert Mira y dentro de AMEC soy responsable de diferentes agrupaciones sectoriales, entre las cuales está AMEC-Ascon. AMEC somos una asociación de empresas industriales internacionalizadas, unas 350 empresas divididas en 11 sectoriales, entre las cuales se encuentra AMEC-Ascon. Con las 350 empresas que trabajamos, principalmente trabajamos temas de actividades de internacionalización, actividades de sostenibilidad, vinculadas también al networking, a la capacitación, al talento. Y dentro de estas empresas, dentro de estas agrupaciones sectoriales, encontramos a Megascon. A Megascon está formada por las principales empresas españolas de fabricantes de productos para la construcción, no solo de baño, sino también técnica sanitaria, HVAC, materiales de construcción y herramientas de construcción en general. Y bueno, tampoco quiero tomaros mucho tiempo porque la parte más importante es la del informe Euroconstruct. Por lo tanto, os haré un repaso rápido al orden del día que seguiremos. La parte de Amecascon durará unos 15 minutos y después ya pasará a la parte de ITEC con la bienvenida de su director general y también de la presentación del informe. En primer lugar, tenemos la bienvenida del presidente de Amecascon, Miquel París, también presidente de Genebre. Después tenemos la presentación de las actividades 2023-2024, donde hablaremos de la participación de las empresas AMEC en diferentes actividades de AMEC. Después haré un pequeño update de la herramienta de comunicación de AMEC, Colab. Y después ya pasaremos a la parte de IT con la bienvenida del director general, la presentación del informe Euroconstruct y tendremos una última parte donde podremos realizar un turno abierto de preguntas y el posterior networking con un pequeño almuerzo. No me quiero tampoco dilatar mucho más. Pediría ahora la presencia del presidente de Amecascon, el señor Miquel París. Hola, muy buenos días. Para las personas y asistentes que no me conocéis, soy Miquel París, presidente de Geneve Group, de su grupo industrial dedicado a valvulería y elementos sanitarios. Y, por otro lado, también soy presidente de la asociación ASCON, que pivota dentro del paraguas de lo que es AMEC. Agradezco muchísimo la presencia, tanto física en esta sala, como también la presencia que hay interactiva en otras zonas. También, por mi parte, el hecho de que ITEC hoy nos dé el paraguas de estar en su casa, es para nosotros un placer porque entre la asociación que yo dirijo, Materiales de Construcción e ITEC, hay muchas cosas relacionadas y a la vez esas cosas también nos ayudan a la innovación. Todo este sector está dando un vuelco espectacular, ya no solo a nivel de lo que representa Europa, sino Europa, Asia, continente sudamericano, y evoluciona con mucha rapidez, tanto tecnológicamente como a la vez también comercialmente. Sabemos la presión del mercado chino, sabemos que realmente va a haber muchos cambios estructurales y también tenemos aquí la inteligencia artificial que va a mover algunas cosas que antes se hacían muy mecánicamente. Por otra parte, también agradecer al coordinador de las jornadas, a Albert Mira, el esfuerzo que ha hecho y el trabajo que ha puesto en toda esta preparación de la jornada. Yo quisiera también ser optimista.
en el sentido de que el proceso productivo, tanto industrial como comercial, nos va a dar mucho futuro, nos va a dar muchos cambios estructurales en el propio sexenio, ¿no? También por una cuestión muy concreta, el mundo cambia, el tema de los transportes se complica, hay la situación también de que mundialmente hay muchas movidas de producción y a la vez yo quisiera pues que nuestras jornadas en la construcción, que también evoluciona muy rápidamente, sean un punto de reflexión. Por mi parte, daros nuevamente, tanto señoras como señores, la bienvenida a esta jornada y voy a dar la palabra a Albert Mira para empezar las jornadas del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, os haré un pequeño resumen de la participación de las empresas de AMEC Ascón en las diferentes actividades que hemos hecho en 2023-2024, las cuales dividimos en 4 principales temáticas. En cuanto a marketing y promoción, lo que hablamos son participaciones en las diferentes ferias más importantes del sector. En 2023, 23 empresas de AMEC Ascón participaron con nosotros. Es una participación bastante alta porque tenemos la ISH, que es una feria de referencia para el baño, para el sector de SBAC y para diferentes subsectores dentro de AMEC Ascón. En 2024, year to date, llevamos una participación también media alta, con 15 participaciones de empresas de AMEC Ascón, principalmente vinculadas a la Mostra Convenio, que es una feria en Milano vinculada al sector de SBAC, y la Cabis en Las Vegas, que es la principal feria de baño y de cocina en Estados Unidos. En estas participaciones pues gestionamos tanto temas de subvenciones con ICES, como ayudamos a las empresas con la decoración, con transporte, hacemos servicios de promoción digital, etcétera. Por la parte de capacitación, en 2023 tuvimos una participación de 44 participaciones en actividades de AMEC por parte de las empresas de AMEC Ascón, y en 2024, year to date, vamos por encima con una participación de 51 participaciones. Principalmente a destacar, evidentemente, las nuevas formaciones que estamos haciendo vinculadas a la sostenibilidad siempre en la empresa industrial internacionalizada, entrevistas con los diferentes delegados internacionales que tiene AMEC repartidos por el mundo, destacar Suecia, Islandia, Australia. También diferentes sesiones que hemos hecho con ICES para digamos, hacer llegar sus diferentes programas, como es el ICES Vives, que es un programa de becas para que las empresas españolas puedan tener becarios en sus implantaciones internacionales. Por la parte de networking, en 2023 tuvimos una participación de 65 y 2024, year to date, tenemos 21 participaciones. Principalmente destacar el Open Day que hicimos en Comexi, vinculado a la monetización de los servicios, o el Open Day que hicimos en GPA Innova, vinculado al talento. También, evidentemente, la situación en el Mar Rojo son actividades que hacemos continuamente para poner al día a las empresas de los cambios que hay, tanto a nivel de precios como a nivel de rutas a seguir para las importaciones y exportaciones a través del Mar Rojo. Y otros, tuvimos en 2023 una participación de 104 participaciones y en 2024, year to date, es baja, pero no lo es. Son 19 participaciones, porque principalmente son participaciones en los grandes actos de AMEC que todavía no se han celebrado la mayoría, como son el Fórum de AMEC, que celebraremos el 27 de junio en IESE, la próxima semana, y donde pivotará en torno al talento de la empresa industrial internacionalizada, y donde solemos contar con unas 350 empresas, personas y más de 100 empresas industriales. También el San Ignace, que celebramos a final de noviembre, por eso esta diferencia tan alta, porque todavía no se han celebrado la mayoría de las actividades. Por otra parte, quería hacer un reminder de la herramienta Colab. Es una herramienta que lanzamos desde AMEC en octubre del año pasado, y es una herramienta que no solo queremos utilizar para, digamos, comunicarnos con las empresas de AMEC, sino para que las empresas de AMEC se comuniquen entre ellas y colaboren entre ellas. Es una herramienta, una plataforma digital disponible tanto en versión web como en versión
iOS como Android, y donde las empresas pueden colgar tarjetas de colaboración. Por ejemplo, una empresa está buscando implantarse en Noruega y quiere saber las empresas también que hay en Noruega que estarían dispuestas a ayudarle en esta implantación, o una empresa quiere compartir su servicio técnico en Egipto, o una empresa busca agentes comerciales en Rumanía. Las empresas entre ellas se contactan directamente y llegan a acuerdos de colaboración. Hay otra parte más de interacción directa entre trabajadores de las empresas. También importante una zona de informes, donde todos los informes de AMEC, de coyuntura, de solidez de la internacionalización, de perspectiva de mercados, se los pueden descargar directamente. Y una parte de AMEC Data, donde hacemos un control mensual de la evolución de las exportaciones de las empresas españolas, país por país, durante este año, year to date, y los 5 anteriores años, para poder ver todas las evoluciones de las exportaciones. Os pongo un pequeño vídeo para que amplíe un poco esta explicación, y después ya pasaremos a la parte de ITEC y Euroconstruct. Colab, la app que revoluciona el concepto de comunidad. Conecta, comparte, colabora. Conecta con la comunidad AMEC. Acceder a Colab significa tener acceso exclusivo a una comunidad de profesionales pertenecientes a las mejores empresas industriales. ¿Te imaginas a todos los miembros de la comunidad a tu alcance? Contáctalos en un espacio de interacciones ilimitadas, basado en la confianza y con foco a la colaboración empresarial. Comparte conocimientos con la comunidad y encuentra valiosos informes dentro de ella. Utiliza las últimas informaciones para tomar las mejores decisiones. En Colab, cada dato, cada informe y cada insight se convierten en tu mejor aliado. Estarás al día de tendencias, datos clave y las oportunidades de mercado que aparecen en cualquier lugar del mundo. Colabora con las comunidades que vas a encontrar dentro. Comunidades sectoriales, por roles profesionales, por temas de interés. Vas a encontrar comunidades abiertas y vas a pertenecer a algunas de exclusivas. Colab es la nueva forma de relacionarse con la comunidad AMEC y de pertenecer a ella. Colab, conecta, comparte, colabora. Como os he dicho, está disponible tanto en Apple como en Android, como en versión web, y es una herramienta principalmente para las empresas de AMEC. Importante también remarcar para las empresas que estéis hoy presentes de AMEC, activar las notificaciones push para estar al día de todos los cambios. Y sin más, y ahora ya la parte de más interés, quería pedir la presencia del director general de TEC, Francisco Dieguez, que nos dará la introducción a esta presentación del informe Euroconstruct. Yo haré primero una presentación de lo que es la Fundación ITEC para los que no la conozcáis. Bueno, nosotros, la Fundación ITEC es una fundación privada que nació en el año 1978, por tanto ya nos aproximamos a casi los 50 años de historia. Nuestra misión es ayudar a todas las empresas del sector de la construcción y a los profesionales a desarrollar, a mejorar y a progresar. Actualmente estamos trabajando en 3 ejes muy claros. Uno es el tema de sostenibilidad, otro es el tema de la digitalización y, por último, el tema de innovación, industrialización, etcétera, ¿vale? Son los 3 ejes de trabajo fundamentales. Un valor fundamental de nuestra fundación es la composición del patronato. Nosotros tenemos un patronato, que es el que nos da apoyo, que es un patronato muy institucional, en el cual está representado prácticamente todo el sector de la construcción. Por un lado tenemos la administración pública, Generalitat, Ayuntamiento, Asociación Catalana de Municipios. Por otro lado tenemos en representantes profesionales a través de los colegios, tenemos 9 colegios profesionales dentro del patronato, y por otro lado tenemos representación del mundo empresarial a través de las asociaciones empresariales. Tenemos la Asociación de Promotores, la Cámara de Contratistas, Gremio de Constructores de Barcelona y Comarcas, Gremio de Constructores de Tarragona, y también, por último, y tenemos la FECOCAT también, que es la Federación Catalana de Empresas de Construcción, y también tenemos a la UPC en representación del mundo digamos, académico, ¿no? Por tanto, como veis, una representación muy amplia y muy transversal de todo el sector, que nos da esa representatividad. Por lo que en principio hacemos aquí, pues intentamos decir y ser representantes de lo que es el sector en general, y por otra parte, independencia
en el sentido que aquí no estamos, todas las cosas que impulsamos las impulsamos por el bien del colectivo general, del sector en general, y no lo que le pueda interesar pues, a un colectivo concreto, pues, o las empresas o las administraciones públicas o los profesionales, ¿no? Sino que aquí tenemos una visión del bien común del sector de la construcción, ¿no? Y en esas estamos. La verdad es que el tema de sostenibilidad, hemos picado mucha piedra. Ahora empieza a sonar el tema de la sostenibilidad, pero el otro día, refrescando aquí con compañeros, nosotros hace 20 años que en nuestras bases de datos tenemos datos de emisiones de CO2. Hace 20 años que de las emisiones de CO2 prácticamente poca gente hablaba. Nosotros hace 20 años introducimos en nuestra base de datos, en el PDEC, que es la base de datos que utiliza mucho el sector de la construcción, esos datos, ¿no? En temas de innovación y de industrialización, pues también somos muy activos. Actualmente, desde el mes de enero, hemos montado un club de innovación que se llama Content Hub, en donde estamos dando pie a que startups que tienen soluciones o ideas para mejorar el sector de la construcción y empresas consolidadas del sector de la construcción coincidan y podamos establecer sinergias y podamos hacer este grado de colaboración, ¿no? Por tanto, yo os invito a que os suméis a este proyecto tan interesante que es el Content Hub. Después, también otra de las cosas que también nos caracteriza es que intentamos fomentar esa colaboración con asociaciones que, como AMEC, pues también están luchando pues, por ayudar a las empresas, en este caso la internacionalización, pero también ya veo que también con temas de sostenibilidad, etcétera. Pues yo creo que es muy importante estas sinergias que podemos tener entre estas asociaciones, fundaciones, organizaciones que, digamos, que trabajamos para ayudar al resto del ecosistema de la industria y de la empresa a evolucionar y progresar, ¿no? Por tanto, encantado de recibiros aquí hoy, encantados de organizar conjuntamente este acto, y yo creo que ha de ser el primero de muchos que podamos organizar conjuntamente. Y como lo que hemos venido ahora a veros un poco, a escuchar, es la previsión del informe Euroconstruct, pues vamos a pasar ya a hacer la presentación. La presentación la dividimos en dos partes. Yo hago una pequeña introducción y después nuestro compañero y el responsable del informe, que es Josep Ramón Fontana, pues nos hará ya un poco más de foco y un poco más de detalle en el análisis de los datos. Explicaros que Euroconstruct es una asociación o es un grupo europeo que formamos 19 instituciones europeas, cada una representamos a un estado. Esta es el informe que se presenta en 2 al año, uno ahora en verano que se presenta normalmente en junio y otro en invierno que se presenta noviembre-diciembre, a caballo entre noviembre y diciembre. O sea, hay uno cada 6 meses, por tanto, y este es el informe número 97. O sea, que ya se lleva unos cuantos años haciendo este informe. ¿Qué características tiene el informe? Pues tiene una característica, y es que cada uno de los institutos se encarga de hacer el estudio del estado en el que está situado. Hacemos las observaciones de una manera homogénea, es decir, todos estudiamos más o menos el mercado de la construcción con un enfoque similar. Y segundo, la presentación de resultados es idéntica, es decir, todos utilizamos las mismas tablas, los mismos gráficos, las mismas cosas. Eso nos permite que hacemos una reunión cada 6 meses en donde ponemos en común los 19 informes de cada uno de los estados y entonces aplicando unos pesos, porque no es lo mismo el mercado de la construcción en Alemania, en Eslovaquia y en España, evidentemente, pues aplicando una serie de pesos sacamos lo que es el resumen europeo, ¿vale? Y por tanto, damos datos de Europa en global, en la Europa de los 19, estados que conforman esta red de institutos, y después damos también información parcial de cada uno de los 19 estados y aquí ponemos más foco, evidentemente, en España, ¿vale? Empezando ya un poco en la presentación ya propiamente, estas serían las previsiones que tenemos. Normalmente empezamos poniendo Europa primero, después España, pero aquí vamos a hacerlo ya comparativamente. Tener en cuenta, hemos puesto en este caso un valor 100
en el año 19 para ver cómo se ha comportado desde antes de la pandemia hasta ahora y la previsión que tenemos a 2 años vista el sector de la construcción tanto en Europa como en España. Como veréis, evidentemente la pandemia pues, fue un proceso duro que supuso una caída muy dura, una V muy marcada, mucho más marcada en el caso de España que en el caso de Europa. Aquí la pandemia tuvo una influencia mucho más fuerte, ¿vale? Pero es una V bastante paralela, bastante bien marcada. En el año 2021 Europa ya había recuperado el nivel prepandemia, nosotros tardamos un año más, eso es una de las características y de las cosas que nos diferencian, ¿vale? Y otra característica que nos diferencia es que, así como en el año 2022 Europa llegó a un récord histórico, nunca se había producido el sector de la construcción a nivel europeo, nunca había producido tanto como en el año 2022, ¿vale? En España no es así, entre otras cosas porque también todos somos conscientes de que en los años 2006, 7, 8, 9 y 10, pues la producción en España pues fue seguramente por encima de todo lo que tenía que haber sido razonable, ¿no? A partir del año 2022, que en Europa ya estaba en una situación de récord, que tuvimos en el año 2022, la gran crisis que se originó a raíz de la invasión de Ucrania por Rusia, que supuso pues, problemas tanto en la oferta como en la demanda. Muchos promotores pues, decidieron, digamos, adoptar un perfil más bajo porque había muchos riesgos, crisis energética, crisis de materias primas, subida de materias primas, subida de precios de la energía. Bueno, y todo eso generó subida del coste del dinero, dificultad para acceder al crédito y eso produjo un gran cataclismo que a nivel europeo supuso una caída en estos años del 22 al 24 del 4%, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que esto es porque Europa estaba en un récord, en una situación muy alta y el sistema económico pues decidió, digamos, que había que adoptar un perfil más bajo para adaptarse a esta nueva situación que teníamos, ¿no? Si comparamos en España, no ha sido así. En España del 2022 al 2024, en vez de bajar este 4%, hemos crecido, pero poco, porque crecimientos del 3,4 en 2 años tampoco es gran cosa, ¿no? Pero sí que hay una diferencia sustancial, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, entre otras cosas, porque aunque aquí estemos comparando y tengamos el 100 como partida, es evidente que el 100 de Europa ya era un valor alto, ¿vale? Es decir, partíamos de muy alto, ¿vale? Y este punto de aquí de partida nuestro era ya perfil bajo, ¿vale? Por tanto, nosotros en el año 2022, que habíamos igualado al 2019, pues seguíamos en un perfil bajo ya. No teníamos que ajustarnos o el sector no tenía tanto que ajustar como en Europa, donde estaba, como he dicho antes, en récord histórico, ¿no? Y esta es la gran diferencia que tenemos entre la previsión de Europa, o la previsión o lo que estamos viendo de Europa y en España entre los años 22, 23, 24, que es lo que estamos analizando ahora. ¿De acuerdo? Si miramos ahora los 2 próximos años, que es, digamos, un poco lo que la gente espera, ¿no? La previsión para los próximos años, ¿cuál es? Aquí vemos que otra vez volvemos a coincidir bastante con la previsión del global de los 19 países. Europa está prevé que esta crisis, este ajuste a perfil bajo ya se ha acabado o se está acabando a lo largo de este año 24 y ya prevé para el año 2025-2026 volver a crecer otra vez a un ritmo no muy grande, porque 3,1 en 2 años, insisto, no es tampoco nada del otro mundo, ¿vale? Y aquí en España pues también estamos hablando de un crecimiento, de mantener ese crecimiento e incluso estamos haciendo una previsión pues del 3,3 en estos 2 años, ¿vale? Analicemos un poco el conjunto de los 19 estados, cómo evolucionan en estos años. Vamos a comparar ahora 2022-2026, es decir, vamos a unir esas 2 fechas, esos 2 periodos que hemos hablado, del 2022-2024, donde Europa ha bajado, y 2024-2026, donde Europa ha subido y España también subirá, ¿vale? Esta sería la gráfica, digamos, del conjunto de los 19 informes, de los 19 estados, una V, muy rebajada, pero una V, una pequeña bajada y una remontada, de manera que en el año 2026 volvemos a estar donde estábamos en el 2022 y, por tanto, en Europa volverá a estar en el año 2026 en situación de récord de producción en el sector de la construcción.
¿Todos los países se comportan así? No. Aquí vamos a distinguir entre 5 grupos de países, de los peores a los mejores, ¿vale? Empezamos por los que tienen un comportamiento peor, que es aquellos que se han contraído en los años 2022-2023 y no acaban de recuperarse en el 24, 25, 26. ¿Vale? Más que una V, casi es una forma un poco más de L. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, en este grupo, tenemos 4 países, los cuales 3 son auténticos pesos pesados. Tenemos Italia, tenemos Francia y tenemos Alemania. ¿Vale? También tenemos Austria. Y suponen un 52% de la cuota de mercado o de la cuota de toda la producción del sector de la construcción en España. Es decir, podemos decir que el 50%, la mitad del sector de la construcción a nivel europeo, no recuperará o no tendrá un periodo de crecimiento, sino que se mantendrá estable en estos próximos 2 años. Pasamos al segundo grupo de países, que es aquellos países que han tenido una caída incluso más fuerte de la media europea, pero que también tendrán una recuperación parcial, sin llegar a recuperar la totalidad, en los próximos 2 años. Aquí en estos países, que son, en este caso estamos hablando de 5 países, están los 4 países nórdicos, que han tenido una caída muy fuerte, sobre todo en el tema de vivienda de primera residencia, de vivienda de construcción residencial, de obra nueva, que ha tenido una caída muy fuerte y ahora pues se recuperará un poco, pero no llegará a los niveles del 2022, y también tenemos a Hungría. El peso de estos países a nivel europeo pues no es muy importante, entre los 5 suman un 9% de la cuota de mercado. Tenemos un tercer país, hay un tercer grupo de países que es los que prácticamente se mantienen desde el año 2022 con una bajada mucho más pequeña de la media europea y una subida también mucho más pequeña que la media europea, de manera que casi está en un nivel plano en este periodo de 22-26. Aquí tenemos 2 países que son Holanda y Bélgica. Destacar el peso que tiene entre los dos, suman un 8%, básicamente porque Holanda es la sexta, digamos, la sexta potencia a nivel de construcción en Europa, ¿vale? Después de los 4 grandes países, España, pues la sexta es Holanda, y por eso tiene aquí un peso relativo. Después viene el siguiente grupo, que es en el que está España, que es el grupo en el que no ha llegado, o sea, la situación de España no es única, es decir, ha habido una serie de países en las que del 22 al 24 no hemos tenido esta caída que ha tenido la media Europa, ¿vale? Y que ahora prevemos un crecimiento en los próximos 2 años. Aquí tenemos estos 6 países en los cuales destaca el Reino Unido y España, y también Suiza, Chequia, Eslovaquia y Portugal, pero básicamente Reino Unido y España son los que aportan valor de producción a este grupo. Estamos hablando de un 27% de cuota de mercado, que no está mal, y aquí estaríamos nosotros. Y después, por último, un pequeño grupo que supone un 5% de cuota de mercado, en el que están los 2 díscolos europeos, que parece que están siempre en el sector de la construcción, está de fiesta en estos países, que son Polonia e Irlanda. Polonia e Irlanda parece que la crisis no va con ellos y tienen un potencial de crecimiento muy grande por diversas causas, ¿no? Y bueno, pues estamos viendo que pues estamos hablando de crecimientos de más del 15% en este periodo de 4 años, ¿no? Pero bueno, como veis, tampoco no tienen un peso sustancial. O sea que de aquí destacaría la mitad de los países, o el 50% del sector, pues no crecerá y se mantendrá en un estado de medio de presión, teniendo en cuenta que partimos de niveles muy altos, tanto en Alemania como en Italia estábamos en niveles muy altos, ¿vale? Y después tenemos el siguiente grupo, que es en el que está España, pues que es un cuarto del total, pues que bueno, que nos hemos mantenido con crecimiento pequeño y creceremos un poco. Si entramos un poco a ver qué supone esto, ¿no? Es decir, porque claro, dice, hombre, parece que estemos bien, ¿no? Porque estamos de los 5 grupos, estamos en el cuarto, ¿no? Y dice, ostras, esto pues, parece que el mercado de la construcción en España sea súper bollante, y todos sabemos que no es precisamente, no vamos sobrados, ¿no? Entonces vamos a hacer la siguiente comparación. Aquí están los 6 países que están dentro del grupo D y vemos una característica, y es que la entrada en ese grupo de los buenos, digamos, quitando Polonia e Irlanda, la entrada de ese grupo de los buenos, la verdad es que está barata, porque al final aquí hemos comparado lo que crece el PIB y lo que crece el sector de la construcción, y en el caso nuestro, por ejemplo, estamos creciendo por debajo del PIB. Entonces, yo creo que no podemos estar satisfechos cuando el crecimiento del sector
es un crecimiento que está por debajo del PIB. Y esta misma situación, por debajo, un poco por encima, pues pasa en el resto de países. En Reino Unido sí que crece un 2% el sector cuando el PIB está en un 1,3%, pero tampoco son grandes diferencias. Como podéis ver, al final, pues el comportamiento es bastante similar en todos los países. Son crecimientos muy moderados y crecimientos, digamos, que nunca pues están del orden del PIB, un poco por encima, un poco por debajo. Y en el caso de España, incluso un poco por debajo, ¿no? Con lo cual, tampoco creemos que sea para echar cohetes. Simplemente partíamos de una situación mala, muy mala, perfil bajo, y bueno, lo único que hacemos es pues incrementar un poco. Después explicaremos con más detalle que creemos que todo esto podría cambiar si se hicieran realmente las inversiones y lo que necesitamos, ¿no? Pero eso ya veremos. No creemos que se haga mucho y por eso también la previsión que hacemos pues tampoco es excesivamente halagüeña. Dicho esto, doy la palabra a Josep Ramón, que ahora nos hará un análisis más detallado por subsectores y nos hará un poco de puntualización de todos estos datos así más introductorios que he explicado yo, y después tendremos ocasión de comentar alguna de estas gráficas de alguna de estas tablas. Josep Ramón, ¿quieras? Pues nada, gracias. Buenos días. Ahora hemos hecho como un recorrido geográfico, hemos visto el comportamiento de los diferentes países. Ahora les propondría hacer un recorrido parecido. Volvimos a empezar con esta V de Europa de la previsión 22-26, pero en vez de por países, por subsectores. Es decir, lo hemos diferenciado entre la vivienda de nueva planta, el no residencial de nueva planta, la rehabilitación de edificios y la ingeniería civil. Bueno, da la sensación de que pues, la vista se nos va hacia el gráfico de la ingeniería civil, que es el que concentra la previsión más optimista. Lo que pasa es que, bueno, pasa algo parecido a lo que comentaba Francisco Díguez hace un momento. Decíamos que España entra en el grupo de crecimiento un poco llamativo gracias a crecer relativamente poco. Y la verdad es que con la ingeniería civil pasa un poco lo mismo. Es decir, esta curva de aquí, en el fondo, son incrementos en torno al 2,5 anual. Es decir, tampoco es un crecimiento extraordinario ni demasiado extremo. Por ejemplo, en la conferencia Euroconstruct de Estocolmo, pues alguien comentaba de que muchas veces nos referimos, por ejemplo, al sector de las infraestructuras de Estados Unidos con un poco de condescendencia, ¿no? Los miramos un poco por encima del hombro como diciendo, tras los americanos parece ser que han descuidado el tren, las carreteras, la infraestructura en general. Y esta persona nos recordaba de que en Estados Unidos están invirtiendo en infraestructura en una banda del 2 al 2,5% del PIB y que en este momento en Europa se está invirtiendo un 2,3%. Es decir, estamos haciéndolo igual que los americanos, a los cuales de tanto en tanto decíamos, pues les miramos por encima del hombro. Es decir, que el momento de la ingeniería civil puede parecer bueno gracias a que, digamos, la competencia que le plantean el resto de subsectores es muy débil y es poco significativa. ¿Qué está tirando de la ingeniería civil? De la ingeniería civil, digamos, sobre todo están tirando los nichos, digamos, verdes, aquellos que están relacionados con la energía, que están relacionados con el transporte ferroviario, y también aquellos que están relacionados con la infraestructura hidráulica. Es decir, en Europa digamos, se vive un momento de intentar ponernos al día de los años de austeridad. Está también todo el tema de los fondos Next Generation para, digamos, apuntar al crecimiento de estos nichos verdes, y un poco el resultado de todo esto es esta situación de la ingeniería civil que ha conseguido pues, esquivar lo peor del impacto del 22-24 y continúa creciendo, pero insisto, a unos niveles como bastante moderados. Si seguimos el recorrido y pasamos a la rehabilitación, parte del argumentario se repite aquí, es decir, parte, digamos, de este impulso público digamos, a descarbonizar Europa también se revierte sobre los edificios.
y nos decían que más o menos un 50% del mercado europeo de rehabilitación de edificios en este momento está soportado o cuenta con ayudas públicas para acometer rehabilitaciones que mejoren la eficiencia energética de los edificios, y gracias a esas ayudas se consigue, digamos, mantener la producción, porque esta línea es prácticamente una horizontal, es decir, se produce como una situación un poco curiosa y un poco también que contiene algo de alarma, es decir, si este comportamiento tan plano ha tenido que ser apuntalado con ayudas públicas, da la sensación de que el mercado está un poco frágil, y es un mercado que es comprometido que sea frágil porque es un mercado muy grande. 45% de cuota de mercado es rehabilitación de edificios, tanto residenciales como no residenciales. Y en este capítulo también preocupa, como también en ingeniería civil, que todo este paquete de ayudas públicas, puesto que la Unión Europea está en un momento un poco de duda con respecto a sus prioridades, con respecto a acción climática, sí, estas dudas se pueden traducir en una desaceleración de todo este colchón de ayudas, y que podían perjudicar a la previsión más a largo plazo. O sea que, es decir, se crece poco, se crece gracias a unas ayudas públicas que además, digamos, no tenemos una garantía demasiado clara de que se vayan a prolongar en el futuro a largo plazo. Si pasamos al no residencial y lo comparamos con el residencial, aquí podríamos también hacer otro comentario parecido al que hacía Francisco Dieguez, que es que los 2 puntos de salida, los 2 puntos 2022, están a niveles muy diferentes. El 2022 de vivienda era un punto récord, mientras que el punto 22 de lo residencial era un punto en el cual todavía no se había recuperado los niveles prepandemia. Si hacemos un poco de moviola hacia atrás, recordemos que la pandemia supuso un jarro de agua fría para un par de nichos muy estratégicos, como la construcción de oficinas. El tema del teletrabajo pues puso todo bajo cuestión. El tema de la construcción comercial también sufrió por esto, y en el 2022 esto todavía no se había recuperado. De manera que cuando entra todo este tumulto de conflictos con los costes, de conflictos con los créditos, encuentran al sector no residencial en una situación, digamos, de niveles de producción prudentes, moderados, mientras que en el residencial todo lo contrario. Es decir, aquí se encontraron con un pico de actividad como muy potente. Entonces, digamos, las necesidades de corrección han sido muy diferentes en cada uno de estos sectores. ¿Qué preocupa ahora, por ejemplo, al no residencial? Al no residencial europeo le preocupa la logística, es decir, otro nicho que, al contrario de las oficinas y de la construcción comercial, que habían sido muy perjudicadas por todo el tema COVID, la logística había sido justo lo contrario. Parecía que era un sector que tenía un nicho de mercado que tenía como todos los vientos a favor. Daba la sensación de que no tenía un techo visible, pero bueno, esta era la sensación pues 2021-22. Ahora la sensación 2024 es que sí que hay un techo, da la sensación de que no es un sector absolutamente invulnerable y con garantías de crecer sin solución de continuidad, y ahora los europeos están preocupados porque, digamos, la potencia de la logística parece que también se agota. Y finalmente, pues bueno, pues el tema residencial. Esta caída de aquí es casi un 20%, y es, digamos, el freno que los países que estaban en una posición más recalentada en el 2022 han visto necesario corregir sus niveles de producción para adecuarlos a esta nueva realidad de, pues esto, pues costes más caros, dinero más caro, y también, digamos, un sector de inmobiliario que le han empezado a entrar dudas en el momento de que las ventas han ido descendiendo
y también los precios en determinados países europeos también han ido descendiendo y no poco. De manera que esto pues, ha causado una especie de pánico localizado en algunos países, como por ejemplo pues estos que traigo aquí. Estos son los países donde, digamos, este freno de emergencia ha sido más contundente. Y para justificar la necesidad de esto, digamos, complemento estos gráficos de arriba de las líneas azules. Los gráficos de arriba son la producción en términos monetarios que hemos utilizado durante toda la presentación. Y los gráficos verdes de abajo es producción en términos de unidades. Es decir, estos son número de viviendas acabadas por 1000 habitantes. Entonces, no sé si se ve demasiado bien desde sus asientos, pero aquí hay una zona un poco más sombreada. Esta zona más sombreada es la producción, digamos, el ratio de viviendas por 1000 habitantes a escala Europa. Digamos, este es el consenso de que de los 19 países dicen que, digamos, en el 2022 se podía producir casi a 4 y que ahora en el 2026 se ven produciendo casi a 3. Entonces, hombre, vamos a suponer que este es el nivel, digamos, que por consenso se entiende que es el sensato o el nivel adecuado a la realidad. Entonces, todos estos países que hemos visto aquí en la pantalla, en el 2022 se encontraban produciendo bastante por arriba de esta zona de seguridad, zona de confort. Por ejemplo, los finlandeses pues, prácticamente duplicaban este 4 y estaban a 8. De manera que estos frenos han sido como un esfuerzo para, digamos, devolver estas cifras de producción hacia esta zona de confort, zona de seguridad, zona lógica de trabajo, porque es esto, pues no se aguantaba el hecho de estar duplicando la velocidad de producción de vivienda en un mercado en el cual, digamos, cada vez el producto es más caro, cada vez a lo mejor se tiene que vender a un precio más reducido y, digamos, esto pues, crea pues, una inquietud y un cóctel potencialmente explosivo. Entonces, comparemos esta situación con la situación doméstica de España, que decimos, bueno, aquí tenemos pues, una línea, usando estas escalas verticales, la línea de España es prácticamente horizontal con un matiz hacia el crecimiento. Y sobre, digamos, nuestra posición con respecto a esta zona de seguridad, zona de confort, pues la verdad es que en el 2022 ya estábamos claramente asentados, no en la zona de confort, en la parte baja de la zona de confort. De manera de que, digamos, toda esta urgencia por pisar los frenos, toda esta urgencia por corregir esta sobreproducción, en nuestro caso no nos aplica. Entonces, la verdad es que España lleva como 3 años consecutivos produciendo 110.000 viviendas al año, 100 arriba, 200 abajo, que son 3 años en unas circunstancias de contorno muy diferentes, y esto nos da como una cierta confianza de decir, escucha, si el mundo de los promotores en el 21 y en el 23 han visto que están confortables en esta zona, no vemos por qué esto no vaya a continuar en el 24, 25, 26. Entonces, pues este es el razonamiento que estamos empleando, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, pues digamos, 25, 26 se supone, se espera que determinados vientos en contra desde el mundo financiero y desde el propio mundo del inmobiliario ya vayan un poco a normalizarse y a detenerse. De todas maneras, digamos, lo podía dejar aquí y decir, bueno, pues mira, como nosotros no participamos de esta exuberancia, estamos a salvo, pero como esta es una teoría que tiene algunas rendijas y tiene algunas excepciones, quiero acabar con una, que es el caso de Alemania, es decir, Alemania está bajando, digamos, la curva de descenso no es muy diferente a las que teníamos aquí, pero la curva esta de producción con respecto a las medidas europeas sí que es diferente, es decir, los alemanes ya estaban en la zona de confort en el 2022 y pese a ello han
han visto que era prudente, digamos, seguir reduciendo su carga su portafolio de proyectos y acabar, digamos, a niveles españoles, por así decirlo. Entonces, pues bueno, resulta que hay algún factor extra en algunos países que hace que incluso dentro de la zona de confort, incluso dentro de la zona de la seguridad, opten por un extra de prudencia, opten por, digamos, seguir en esta tendencia de reducir la carga de trabajo, porque, bueno, lo dicho, sienten que el producto que están produciendo puede tener dificultades para ser colocado. Veamos ahora, estos son los 4 gráficos por subsectores a nivel Europa y estos son sus correspondencias a nivel español. Digamos, por la parte esta de la derecha, la verdad es que los gráficos se ven con un aire de familia, pues como bastante evidente. El caso de España y el caso de Europa, el tema de la ingeniería civil vuelve a ser el sector que acumula una previsión más potente, pero, como decíamos antes, entrar en este club del gran crecimiento tiene una cuota de entrada barata. Es decir, esta curva por aquí son crecimientos del 2,4%, que estos son algo superiores al PIB, pero tampoco es una cosa tremenda. Se explican, bueno, porque, digamos, España es un país donde el Next Generation se está traduciendo al mercado de la ingeniería civil con una cierta fluidez, es decir, en los cajones de muchas administraciones públicas ya habían proyectos, por esto de transporte público, de energía, de medio ambiente en general, que resulta que encajan muy bien, digamos, son precisamente el tipo de proyectos que Europa está buscando para derivar hacia ellos los fondos del Next Generation, de manera, digamos, que se han juntado el hambre con las ganas de comer y han encontrado, pues, un match muy rápido que hacen que la ingeniería civil española sea una de las principales beneficiarias del capítulo del Next Generation en España. Aparte de esto, digamos, hay apetito inversor privado en los temas de energía, que ahora tal vez con el tema del descenso de los precios de la electricidad a lo mejor se enfría un poco, pero pese a todo, digamos, los vientos soplan a favor. ¿Soplarán a favor indefinidamente? Nos preocupa, por ejemplo, qué va a pasar a partir del año que viene con los presupuestos públicos que ya estarán bajo el microscopio del Pacto de Estabilidad nuevamente puesto en marcha por Bruselas y que a lo mejor, pues, puede comprometer algo de todo esto en el futuro. Por ejemplo, nos preocupa el 2027 ya fuera del Next Generation y realmente con todo el tema del control del déficit, que se supone que entonces ya estará realmente, pues, en su apogeo. Tenemos la rehabilitación. Hemos dicho a escala europea que un 50% del mercado está apuntalado por ayudas públicas. Es el caso de España. Como todos sabemos, lo que pasa es que pese a estar apuntalado por ayudas públicas, la verdad es que la curva está de crecer entre un 1 y un 2% al año. La verdad es que nos deja el mensaje de que estamos utilizando, digamos, unos recursos extraordinarios para obtener un resultado bastante ordinario. Es decir, lo dicho, todos somos conscientes que el Next Generation de rehabilitación de edificios es una oportunidad única, es un programa que sobre el papel está muy bien dotado. Jamás habíamos tenido un impulso de esta intensidad y de esta generosidad, pero, digamos, esto está llegando al mercado con muchas dificultades y solo nos está sirviendo, pues, para estos crecimientos tan modestos.
evidentemente nos sonarán a todos pues, muchas voces que están dando mensajes críticos sobre esto, digamos, de que es una decepción, de que es una oportunidad malgastada. Nos sumamos a ellos, pero lo dicho, es el fruto que estamos extrayendo de esto. Y bueno, nuestra esperanza es que pues, conforme se llegue al final de la cuenta atrás, a lo mejor pues, bueno, pues realmente cunda un poco la sensación esta de que o ahora o nunca, y que a lo mejor pues, no sé, el año que viene las cosas mejoren un poco y se produzca pues, el efecto multiplicador que esperábamos pues, la mayoría de agentes del sector y que está costando de que llegue. Seguimos el recorrido en este sentido, no residencial. Decíamos que Europa mira con una cierta preocupación todo el tema logística. España no es una excepción. La logística había sido un sector caballo ganador de los últimos años. Ahora pues empieza a encontrarse con una especie de techo que no se veía y ahora pues estamos como pendientes de esto. Mientras tanto, todo el tema, pues construcción de ocio, hoteles, etcétera, etcétera, está dando buenos resultados y está sirviendo para, digamos, este extra de optimismo que vemos con respecto al no residencial europeo. Y con respecto a la vivienda, pues bueno, pues lo hemos comentado en la diapositiva anterior o hace 2 diapositivas, digamos que realmente España no ha tenido la misma urgencia que todos estos países en los cuales llegaron al 2022 en una posición de mucha excitación, de grandes carteras de proyecto de vivienda de nueva planta. No era el caso de España, lo dicho, daba la sensación de que hiciese frío o hiciese calor, estos 110.000 viviendas eran un poco el metrónomo que machaconamente daba la sensación de que todo el mundo estaba conforme con él, los promotores, los bancos que prestaban a los promotores, el propio mercado inmobiliario, porque digamos producir modestamente es una buena garantía para que los precios se mantengan y continúen subiendo pese a todo lo que ha pasado en los últimos años. Y esto a lo mejor es el factor aquel que nos separa del ejemplo aquel extraño que pasaba de Alemania. Decimos, Alemania, hombre, ¿cómo es que pese a estar en una posición cómoda, siguen frenando? Pues bueno, es que a lo mejor hay que ver el tema pues, de la evolución de precios contra nuestra propia evolución de precios, que bueno, lo dicho, la vivienda se ha seguido revalorizando, cosa que no pueden decir los alemanes. Con lo cual, pues bueno, este es el panorama comparativo Europa-España por subsectores y pues bueno, es el momento de hacer como un poco de empaquetado final de las, digamos, de las grandes macro tendencias que hemos estado comentando, de decir, bueno, pues tenemos aquí como 4 factores que creemos importantes, que tienen como un poco de 2 caras. Es decir, hombre, los costes de la construcción tienen una cara buena, es decir, bueno, da la sensación de que esto se está empezando a corregir, pero no esperemos una corrección total y una vuelta a la situación prepandemia porque sería como engañarnos y sería como pecar de ingenuos. Los costes financieros, pues bueno, podemos celebrar que el Banco Central Europeo ya haya dado el primer paso, pero ya nos ha dicho que el segundo, pues tranquilos, despacito y buena letra, que la inflación parece ser que no va a ser tan sencilla de conectar. El tema digamos, de los precios de la vivienda, seguramente esta columna que os traigo aquí es más de lectura para un lector europeo que está viendo cómo tiene una parte positiva de que determinadas ciudades que habían estado, digamos, ya calificadas abiertamente de ciudades bajo una burbuja inmobiliaria, da la sensación, digamos, de que con la corrección de precios estas etiquetas tan peligrosas ya se las han quitado. Me parece que en este momento solamente Zúrich tiene, digamos, está calificada como zona, digamos, en situación de burbuja. Lo que pasa es que, bueno, mientras esto haya servido simplemente para salir de la zona de peligro y no continúe
en forma de espiral de depreciación, pues bien, pero si entramos en una espiral de depreciación, los problemas serían graves. Insisto, España también está bastante ajena a toda esta columna. Y tenemos esta columna, digamos, de la involución ambiental. Es decir, se ha hablado mucho últimamente de qué actitud va a tomar la nueva Unión Europea con respecto a las políticas ambientales y se está especulando mucho sobre si van a haber muchas presiones para que el ritmo se ralentice un poco. Entonces, lo dicho, esto tiene una cara, digamos, que el sector podía verse beneficiado en el sentido de decir, bueno, si las exigencias ambientales se van relajando un poco, resulta que, pues bueno, esto significa que los presupuestos de ejecución también se están relajando, con lo cual vamos más sobre seguro, sobre tranquilidad, pero como hemos dicho también, digamos, una parte significativa del mercado, la rehabilitación y buena parte de las infraestructuras se nutre de esta política ambiental, de manera de, digamos, de que una Europa menos comprometida con la descarbonización, pues a lo mejor es una Europa que invierte menos en ferrocarril, invierte menos en ayudas al ferrocarril, menos en ayudas a la rehabilitación, menos en ayudas a las energías verdes, con lo cual, digamos, parte de estos mercados se verían maltratados. Y finalmente, estas macro tendencias no las vemos completas, sino hacemos también una especie de mención a todo el tema, digamos, de la parte social que hay detrás de, digamos, la demanda insatisfecha de vivienda. Es decir, entendemos de que en muchos países hay una tensión creciente con respecto a mayores estratos de la población que se ven desplazados del mercado de la vivienda de compra o de alquiler, y de que esto, pues bueno, pues se está trasladando ya al discurso político y que nos encontramos pues con un mapa de Europa con tormentas relativas a la situación del mercado de la vivienda en muchos países clave. Entonces, es decir, bueno, de acuerdo, el problema ya está en manos de los políticos, significa que el problema ya, digamos, ha cogido una dimensión importante, con lo cual decir, bueno, pues da la sensación de que cualquier iniciativa que estimule a la producción de vivienda está justificada, tiene una justificación, es decir, si cualquiera de estos países pues modifica sus políticas de vivienda a favor de construir más, da la sensación de que no tiene que dar demasiadas explicaciones. Es esto. Está Irlanda, que por cierto es un país que ya ha tomado cartas en el asunto, está estimulando la producción de vivienda, más que nada para que no encontrarse titulares como este en la prensa. Es decir, falta de vivienda igual catástrofe social. Es decir, los políticos irlandeses no quieren este tipo de titulares. Se podía aplicar a los portugueses, a los alemanes, a los ingleses. Aquí los ingleses ya tiran la toalla, ya somos incapaces, el problema ya se nos ha ido de las manos. Bueno, en fin, lo dicho, esto ya es una último diapositiva final de sumario. Es decir, estas son las previsiones para estos dos bienios, es decir, estas cifras, si hay alguna que parezca grande hay que dividirla por 2, y si hay alguna pequeña también hay que dividirla con 2, con lo cual, digamos, ya vemos que los crecimientos son pequeños. Y decíamos, hombre, Spain is different localizadamente, es decir, Spain is different en el tema, digamos, de construcción de vivienda, muy claramente. También, por lo que decíamos, es decir, las situaciones de partida en Europa contra España eran muy diferentes, pero por lo que se refiere a casi todo el resto, excepto, digamos, este rinconcito de aquí, casi todo el resto es bastante parecido. Con lo cual, pues bueno, esta sensación de que en el fondo no estamos yendo tan contracorriente,
pues es un tanto, pues no sé, a mí me deja como más tranquilo. Yo cuando tengo que explicar Europa y España y tengo que utilizar gráficas de diferente escala o discursos muy diferentes, me pone un poco a la defensiva y me quedo como más tranquilo cuando veo de que, pues bueno, simplemente aquí a veces estamos reproduciendo los movimientos de nuestros vecinos. A lo mejor es aquella cosa tan un poco que decían las abuelas de mal de muchos y consuelo de tontos. En fin, lo dicho, como comentaba Francisco Dieguez hace un momento, el informe Euroconstruct se publica cada 6 meses, se revisa cada 6 meses. Ya tenemos fecha y lugar para la siguiente revisión, será en Italia a principios de diciembre, donde pues volveremos a darle otra vuelta a todo este tema de decir, bueno, a ver si se convierte en realidad, digamos, estas hipótesis que dice, bueno, 2022, digamos, 2023-2024 han sido años que en general el sector ha ido en retroceso, pero vemos que este retroceso no se contagia del 25 en adelante. Esta es nuestra hipótesis, nuestro mensaje, y bueno, pues esto habrá que ir comprobando si esto se materializa o si simplemente, pues son, como dicen los ingleses, es un wishful thinking. Yo confío que se materialice. Y es esto, pues dentro de 6 meses estaremos en situación de volver a hacer otro resumen y volver a hacer otra síntesis de todo esto. Y bueno, llegamos al punto 6 de preguntas y muchas gracias. Y José Ramón, intenciones de respuesta. Ahora es el momento si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, algún comentario que queráis hacer. No sé si los que están viéndonos pueden hacer preguntas a través del chat, ¿sí? ¿Nos las pasáis vosotros? Gracias, Judith. Aquí en la sala, ¿alguna cuestión? Sí, Ginny. Para que se oiga en casa también, si no, no se oye. Muy bien, buenos días. Oye, muchas gracias por las explicaciones, muy interesante como siempre. Yo tengo una pregunta en el doble ámbito, en el europeo y en el español, para ver si ellos están en las mismas circunstancias que estamos nosotros. Desde el sector, una de las cosas que estamos viendo, por lo menos en una parte del sector, que es la que tal vez veo más yo, es la escasa cantidad de mano de obra que tenemos hoy en día para construir lo que nos piden que hay que construir. Entonces, yo no sé si en estos estudios esto lo habéis considerado o dais por supuesto que esto es un recurso infinito que haremos lo que el mercado nos pida que hay que hacer. Entonces, lo pregunto tanto desde la perspectiva de España, que es la que tal vez a mí me interesa más, pero también saber cuál es la opinión de nuestros vecinos europeos. Pues lo dicho, el problema existe. Y si no lo he mencionado es porque realmente me da la sensación de que lo hemos dicho tantas veces que noto que ya ha dejado de ser noticia. Es decir, es eso. Hay falta de mano de obra en muchas partes. Incluso los mercados que a lo mejor en este momento no tienen, esto no es un problema de primerísimo orden, ven que lo será pasado mañana porque están viendo además que cuando en el momento que analizan la edad media de la población trabajadora en construcción, es decir, bueno, hoy todavía no, pero es que en los próximos N años se va a jubilar un X% muy grande de toda la masa laboral y no se ve un reemplazo en las generaciones más jóvenes. Lo dicho, esto pasa aquí, pasa en toda Europa, y es esto, si no lo hemos mencionado explícitamente, es porque esto ya se ha convertido en algo estructural, ya se ha convertido en algo recurrente de todas estas presentaciones y de todos estos informes. Claro, de todas maneras, eso es un problema efectivamente de toda Europa. Cuando estamos hablando de crecimientos tan bajos, pues el problema no se agravará excesivamente, porque al final estamos hablando, no sé si se oye ahora. Sí.
estamos hablando de crecimientos bajos y, por tanto, el problema no se agravará excesivamente. Y también hay que ver los problemas, a intentar verlos como también oportunidades, ¿no? Y yo creemos que el tema de innovación en la construcción, que está entrando muy fuerte, viene una parte motivada también por este déficit de mano de obra que nos empuja un poco más a trabajar cada vez de una manera más industrializada, de una manera en donde sea menos necesaria el uso intensivo de mano de obra, que se pueda robotizar más, que se pueda hacer. No es fácil, pero ya se están haciendo múltiples pruebas, esfuerzos. Hay empresas ya que se dedican a esto y yo creo que también tenemos que verlo desde ese punto de vista, que es un problema que se ha de corregir también. No solo la solución, no es solo la industrialización, sino que es volver a hacer atractivo el sector a la gente joven. Tenemos que intentarlo y tenemos que conseguirlo. Hoy, pues, el sector de la construcción no tiene ningún glamour. No encuentras un joven que quiera dedicarse al sector de la construcción, cuando antes pues había mucha gente que se dedicaba, ¿no? Hay un problema también legislativo o legal, y es el tema de que un chaval a los 16 años, si no quisiera estudiar, que antes se dedicaba a la construcción, pues hoy en día no puede hacer prácticamente nada en una obra, porque la ley impide que haga prácticamente nada. No puede casi ver cómo se hace y tal, pero no puede, ¿no? Eso también hace que esos jóvenes que al final no quieren seguir estudiando no se dediquen a la construcción, se vayan a otros sectores, hostelería, etcétera, etcétera, y después cuesta recuperarlos, ¿no? Esto es un problema que hay. Bueno, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo el sector de recuperación de hacerlo más atractivo. La digitalización también ayuda a que los jóvenes vean un poco más atractivo el sector. Y después el tema de industrialización, ¿no? Que trabajas al final pues en una fábrica, en un espacio, digamos, donde tienes unas condiciones de trabajo mejor, donde la inclemencia climática no la tienes controlada, una obra, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, al final también esto hace que también nos permita, otra ventaja que tiene es que nos permite incorporar también mucho más a la mujer al sector de la construcción, que también es otro factor que también tenemos, que no ha estado nunca muy integrada, y con este proceso de industrialización también se está consiguiendo, ¿no? Bueno, hay que ver, como digo, los problemas también hay que verlos siempre un poco como una oportunidad de reacción y de mejora. Me gustaría... He tocado algo y se ha desmontado, y se ha desmontado la proyección. ¿Te hago una pregunta mientras? Sí. Sí. No sé si me oís o no me oís. Sí. Bueno, mi nombre es Elena Orteu. A mí me ha preocupado un poco esa concepción de la zona de confort, ¿no? Me ha parecido que de confort tiene poco. El poderse mantener en esa zona, concretamente en España, como ha pasado en otros países, que algunos pues, han decidido mantenerse, cuando la situación de nuestro país, eso quiere decir una reducción de la carga de trabajo, por un lado, y por otro, el no aumentar un parque que necesitamos, ¿cómo lo analizarías? O sea, ¿qué sentido tiene esa zona de confort? No lo acabo de entender, perdón, ¿eh? Bueno, digamos, es una zona de confort, es una zona de confort financiero, es decir, tenemos que ser conscientes de que el dinero disponible, el dinero que los financieros están dispuestos a poner en juego, tiene un límite muy prudente y un límite que todavía está, en el cual todavía pesa mucho pues las experiencias pasadas, un poco todo esto. Entonces, digamos, es una zona de confort financiero, y también es una zona de confort que decía antes, en términos de tener, de no comprometer los precios. Es decir, el sector de la construcción juegan muchos actores. Da la sensación de que esta zona de confort está como hecha a medida de solamente un par de ellos, ¿no? La parte financiera y la parte, digamos, del real estate, de la parte de tal. Entre medio, pues tenemos a toda esta demanda que hemos visto aquí, que bueno, dice, bueno, es que ¿por qué no se hacen más pisos? ¿Por qué hacen falta? Bueno, en esta ecuación da la sensación de que los han ignorado, es decir,
no es la zona de confort para todos, es la zona de confort para un par de agentes, lo que pasa es que son un par de agentes como muy claves, ¿no? Y lo dicho, en fin, yo tampoco estoy personalmente muy de acuerdo que tengamos que ser tan prudentes, tan poco amantes del riesgo, porque estamos viendo los efectos secundarios que tiene. Estamos dejando a mucha gente fuera del mercado de compra, mucha gente fuera del mercado de alquiler, y esto pues también tiene un precio para la sociedad más adelante, ¿no? No hace mucho escuchaba a Francisco decir de que si fuésemos un país serio, la vivienda también sería una infraestructura, porque si queremos gente trabajando, decir, vale, muy bien, tengo empleo, pero si no tengo vivienda, ya me explicarás qué hago en tal sitio. En tal. Bueno, lo dicho, no tiene efectos secundarios, pero como, digamos, todavía pesa esta atmósfera como de culpa o como esta atmósfera de que pasarse de frenada en construcciones, llamar al mal tiempo, pues da la sensación de que todavía esto predomine en el discurso, predomine en las políticas de selección y de criba de proyectos en las entidades financieras, de que todavía pues sea la política de las administraciones que dan permisos, de que, digamos, todo, es decir, que antes de poner en marcha una vivienda de más en todo el parque, se lo hayan tenido que mirar una docena de expertos que de salida ver a la construcción como algo sospechoso, culpable, poco turbio, ¿no? Entonces, pues bueno, si todavía pesa este cliché, pues se nota en los niveles de producción y se nota esto, ¿no? Pero es esto, lo dicho, esto no sale gratis, tiene unas contrapartidas y allí están los... Respecto al nivel que claro, estamos hablando de crecimientos del 3,4% para los próximos años, que alguien podría pensar, bueno, pues no nos irá mal. A ver, si vemos el potencial crecimiento y las necesidades, pues veríamos que el crecimiento tendría que ser muchísimo mayor, ¿vale? O sea, una de las digamos, consecuencias que se ve de los gráficos que hemos enseñado, incluso aunque aceptemos o no lo de zona de confort, si la zona de confort está en 3,5 viviendas por 1.000 habitantes, en España eso sería prácticamente pues 3,5, pues casi por 50 millones, 48 que somos, estaríamos hablando de 170.000 viviendas año, ¿vale? Cuando estamos haciendo 110.000. Eso es un crecimiento pues, del 65%. ¿Vale? O sea que el potencial de crecimiento es brutal. Y eso es una necesidad real, no es que nos inventemos, porque hemos visto que hay necesidad. El Banco de España dice que puede haber 600.000, hay gente que lo eleva hasta 1 millón, el déficit de viviendas, porque llevamos además muchos años con ese déficit y ese déficit se va acumulando, ¿no? Por tanto, tendríamos que hacer más viviendas durante unos años para ir recuperando el déficit y después deberíamos estar en un nivel como mínimo de 3. Y 3 son 140.000, 150.000 viviendas al año. ¿Por qué es eso? Bueno, primero la población está creciendo, en España está creciendo por la inmigración, etcétera, la población está creciendo, el tamaño de los hogares está disminuyendo, la media de personas por hogar cada vez es más pequeña, ¿vale? Y por tanto necesitamos también desde el punto de vista más viviendas, ¿no? El tema de la rehabilitación, pues también el potencial de crecimiento, a nosotros pues, los que estamos aquí un poco también de observatorio, pues no nos extraña, ¿no? Hay ayudas actualmente con los fondos Next Generation que pueden llegar a cubrir hasta el 80% de la inversión en rehabilitación energética. Y aún cuesta, porque hay muchas trabas administrativas, porque la estructura de la propiedad en España pues no es muy, digamos, no ayuda, porque son comunidades de propietarios, la mayoría tal, que es muy difícil ponernos de acuerdo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí que también... Otro tema que también nos debería de hacer mejorar, y en este caso sería más el mundo de la ingeniería civil, estamos viendo unos periodos de sequía brutales y que cada día irán a más. Ahora, claro, la previsión que hacemos es que no crecerá mucho tema, porque y menos ahora que ha llovido 4 gotas, ya tenemos los empares al 40% y ahora ya tenemos ya podemos pensar que ya no hace falta hacer las obras que habría que hacer, ¿no? Cuando es ahora el momento que hay que hacerlas. Es ahora cuando hay que invertir, porque estos periodos de sequía
serán recurrentes y cada día serán más fuertes. Y, por tanto, si no hacemos ahora esa inversión, no la haremos nunca, ¿no? Ya tuvimos un periodo aquí hace unos años, se hicieron una serie de proyectos y se quedaron en el cajón y no se hicieron, ¿no? Y ahora volvemos a hablar de barcos, ¿no? Ay, que no, ya no tenemos tiempo de hacer, ahora tenemos que traer barcos de agua. A ver si realmente... Con lo cual, tienes toda una serie de aspectos que dirían, es que en España haría falta un crecimiento muchísimo mayor. El 3,4 es un crecimiento ridículo para lo que necesitamos, ¿no? Y después está el tema de la energía, que el tema de la energía, yo creo que aquí España debería también de posicionarse y de ser un auténtico productor de energía para exportar a otros países. O sea, no tenemos petróleo, pero sol y viento, pues aquí tenemos mucho y se podría producir mucho más. Necesitas redes de distribución, que tampoco las tenemos, que ahora mismo se está viendo que se están fomentando y se están montando sistemas de producción de energía, pero después hay problemas de distribución y problemas de poder, digamos, exportar a otros países este tema, ¿no? O sea que realmente el potencial que hay del sector es muy alto y lo que nos tenemos que conformar, porque la previsión que nos sale con nuestros estudios, pues es que creceremos pues incluso por debajo del PIB en los próximos 2 años, ¿no? Lo cual es bastante triste. Tenemos aquí una pregunta, bueno, que ya un poco lo hemos contestado, de la gente de Sergio Marco, que dice: el peso de la rehabilitación parece que cada vez es más importante, pero en mi día a día no veo que despegue como parece que dicen las cifras. ¿Es una percepción errónea la mía? Pues no, es decir, lo que decíamos antes, el fruto que le estamos sacando a todo el tema del Next Generation es decepcionante, porque básicamente da la sensación de que cuando las generaciones siguientes nos preguntes qué hicisteis de todos aquellos millones que llegaron y tal, dice, hombre, mira, los utilizamos para que el mercado no colapsara. Pues como muy triste, ¿no? Es decir, si todo esto simplemente ha servido para evitar una recesión, un descenso, un colapso, pues, hombre, nos hubiese gustado decir, bueno, es que utilizamos el Next Generation para marcar un antes y un después en las maneras de hacer, y en la propia demanda. Es decir, nos hubiese gustado tener un Next Generation en el cual, digamos, estuviésemos rodeados de vecinos, amigos, familia, y decir, ostras, yo he aprovechado esto para rehabilitar el piso donde vivo y estoy súper satisfecho con el resultado, mi factura energética ha bajado, el valor inmobiliario ha subido, y entonces me hubiesen cogido a mí ganas de decir, oye, pues yo me lo perdí, pero escucha, aunque ahora me lo tenga que sacar de mi bolsillo, veo que vale la pena y veo que es el camino a recorrer. Este punto no ha llegado, es decir, no ha pasado este clic, este momento de cambio de escala, no se ha producido con esto. E incluso a veces, digamos, reflexionábamos sobre un hecho, es decir, que puesto que tenemos algunas cifras por separado de, por ejemplo, de instalaciones fotovoltaicas en edificios, y vimos, digamos, el tremendo tirón que dio todo esto en el 2022, nos da la sensación de que, por ejemplo, en el recuento global, el susto que le propinaron a la población con el encarecimiento de la energía, el gas, etcétera, etcétera, ahora Moscú tendrá la llave sobre, etcétera, digamos, este discurso del miedo y de la factura eléctrica que llegó aquellos meses multiplicando la anterior, esto fue más estimulante que todo el Next Generation. Es muy curioso, digamos, de que le tengamos que dar antes las gracias a Putin que a Bruselas por espabilarnos y ponernos las pilas en este sentido. Evidentemente, en el momento que Putin ha dejado de amenazar tanto y en el momento que las facturas han vuelto un poco a su cauce normal, toda esta urgencia se ha desinflado muy rápidamente. Con lo cual, pues lo dicho, estamos
como tanta gente, pues decepcionada por que no hemos aprovechado esto para hacer el cambio de escala, el cambio de percepción. Y había una pregunta por ahí. Hola, Laia Aguilera de Manusa. Habéis comentado el sector no residencial, que el subsector que más crecía era la parte vinculada a ocio y hoteles. Quería preguntar si había algún otro sector, aparte de estos, que también veíais un crecimiento tanto para España como para Europa en general. En Europa, en estos momentos es un poco de turbulencia. Por lo general, la demanda pública suele ser, digamos, un refugio para momentos difíciles. Es decir, en Europa todo el tema de construcción relacionada con la sanidad y con la educación está operando como una cierta red de seguridad. Es decir, está aguantando bastante bien, digamos, todo este tirón. Y bueno, pues en España pues no está demasiado diferente no es demasiado ajena a todo esto. A lo mejor con un poco menos de intensidad, pero también un poco el tema de la demanda pública puede servir de red de seguridad. Pero aquí había una pregunta. Perdóname. Involución medioambiental que habláis. Sí. ¿Qué acciones se han tomado para hablar de involución? ¿Qué veis que esté pasando para hablar de que esto tire atrás? ¿Y qué pensáis que pasará en los próximos años? Bueno, a ver, cuando hablamos, si no involución, por lo menos de frenazo, en el sentido, Alemania ya tenían unas políticas ya muy agresivas, ya las están controlando un poco. El tema de las elecciones últimas europeas, el crecimiento de la ultraderecha que puede condicionar el gobierno europeo, también seguramente pondrá, digamos, el foco en que se controlen un poco las políticas y que se liberen. Hemos visto las protestas del mundo agrícola también protestando por un exceso por dos cosas, ¿no? Por exceso de burocracia, pero también por un exceso de exigencias desde el punto de vista ambiental. Bueno, hay un malestar social y eso se puede transmitir en que los grandes objetivos, que ya eran muy difíciles de cumplir, todo hay que decirlo, los objetivos del 2030 y del 2050, por ejemplo, el objetivo 2050 era descarbonización de todo el sector, digamos, inmobiliario, de todas las edificaciones, ¿no? Llegar al 2050 descarbonizados era una tarea, y aún nos quedan años, pero era una tarea difícil, ¿no? Los objetivos de reducciones del 2030 también eran difíciles y eso ahora se ve como un poco más difícil. Si a eso le añadimos que parece que vuelven, como ha dicho antes Josep Ramón, los tiempos de recuperación de los planes de estabilidad, de que no se puede ir a déficits más altos, etcétera, etcétera, y que todos los procesos de descarbonización y todas estas transformaciones requieren inversión y dedicación de fondos públicos, pues ahí tenemos un poco la foto que nos hace ver que puede caer un poco este proceso, digamos, este Green Deal que teníamos dibujado, este mapa que teníamos dibujado para llegar a tener una Europa mucho más sostenible, ¿no? Es la realidad. De todas maneras, yo creo que un poco el discurso predominante no es que tengamos que esperar una abolición del Green Deal, sino un Green Deal a una velocidad más moderada. Esto es un poco, yo creo, que es el punto de consenso que parece ser que mucha gente espera. Es decir, no, digamos, una supresión absoluta es poco realista, pero, he dicho, los mismos objetivos en unos plazos más dilatados y a lo mejor pues con un nivel de exigencia inmediata pues un poco más moderado. Esto es, yo diría, el ambiente que predomina. Sí, mira, antes habéis comentado así un poco por encima la gran problemática que hay en Cataluña y en el mundo entero sobre el tema de el agua.
las restricciones del agua y el futuro que nos espera. En el 2007, como bien recordáis, hubo ya un conato de sequía y se intentó hacer algo que quedó luego en nada, en los cajones. Hoy en día es un grave problema en todos los sentidos, ya no en las grandes ciudades, sino en todos los sectores. Si vamos a ver, por ejemplo, el sector de las grandes ciudades, prácticamente toda Cataluña está en manos de Aguas de Barcelona o sus subsidiarias. Hay infinidad de municipios que están adscritos dijéramos, a que el servicio del agua esté gestionado por ellos, otros van por libre. Hay muchos municipios sin contadores de agua. Hay explotaciones agrícolas de lo más pirata que os podáis pensar. Hay también la situación de que el hecho también de que no haya, hay algunos sitios contadores, hay descontrol, bypasses, pozos ilegales, etcétera, etcétera. Bueno, podrías explicar una concentración de situaciones bastante complejas. Yo pienso, dentro de ITEC, dentro de vuestra organización de construcción, y eso también es construcción, también me dejo que muchas canalizaciones de estos municipios están con fibrocemento todavía y no se ha hecho nada para decir, vamos a hacer un cambio. Ahora sí, ahora parece que han pedido algunos ayuntamientos alaca, dinero para que se haga. Dentro de ITEC, ¿no sería bueno hacer una profunda reflexión y mirar a nivel global qué se podría hacer para que de una definitiva vez dejemos los barcos aparcados donde sea o dejemos la historia de traer el agua del Ron, que nunca va a llegar a esta agua del Ron porque no se va a hacer, y seamos conscientes de que es un grave problema y no sé qué. También tengo que decir, el canal d'Urgell, el famoso canal d'Urgell, en el cual yo tengo alguna vinculación. ¿Qué sucede? 150 años de historia, sí. 150 años de historia regando a Tesa, tirando el agua que sobra al río Segre. Jolín, pongámonos serios. O sea, me gustaría que cogieses un poco este testimonio, señor presidente, porque es muy grave y a futuro será mucho más grave. Esta sequía que ahora nos ha llovido un poco y dice, bueno, hemos respirado, la podemos volver a tener dentro de 3 años. ¿Qué te parece hacer un poco de reflexión sobre este mundo del agua? Efectivamente, podríamos escribir mucho y podríamos hacer mucho y creo que todos, y hay otras asociaciones y organizaciones que también trabajan en ello. A ver, el problema del agua no se resuelve, además no tiene una solución única. El problema del agua, tú lo has dicho, hay que mejorar mucho la eficiencia porque la malgastamos en muchos casos, eso es evidente. Yo creo que en eso también se está mejorando. Las compañías gestoras de aguas hoy en día están muy digitalizadas, controlan bastante bien lo que sale de cada depósito, digamos, y lo que después consume el vecino, el usuario, ¿no? Y por tanto ahí se saben las pérdidas. Alguna inversión se está haciendo, ahora recientemente se ha iniciado una obra para hacer un tramo nuevo de canalización del agua que viene del Ter, porque había unas pérdidas importantes, lo cual es muy triste que se tenga que hacer ahora, ¿no? El tema de la eficiencia, por supuesto, ¿no? El tema de la eficiencia, por un lado, después ya hay cosas ya más polémicas, pero que yo creo que también es absolutamente necesario, que es las conexiones de las diferentes cuencas, de manera que puedas llevar agua de una a otra en el momento en el que lo necesites, con los límites que política o socialmente se quieran poner, pero hay que hacerlo. O sea, la energía eléctrica está absolutamente interconectada y tú no sabes de dónde te viene la energía eléctrica. Pues el agua es un bien que también se debería de poder compartir y que se podría llevar a donde se quisiera, ¿no? También sería una política que se puede hacer y después otras maneras nuevas, ¿no? Como ya existen, de salinización, etcétera, que también se podrían potenciar. Bueno, pues aquí sí que recogemos el testigo o la propuesta e intentaremos también hacer algún grupo de trabajo que podamos hacer alguna apreciación. También desde casa o desde la oficina donde esté nos dice, Francesc Busquets, que está muy de acuerdo con todo lo que hemos dicho, que es curioso cómo los esfuerzos extraordinarios de financiación se convierten en resultados ordinarios la duda que tiene él, lo que nos transmite es si eso junto con esta reducción de impulso, digamos, de financiación pública y el bajar el listón del tema de sostenibilidad, si nos podría hacer caer en una incluso recesión.
Bueno, nosotros aquí en España creemos que no, por lo que hemos dicho. O sea, ya el crecimiento que hemos puesto es un crecimiento que, siendo crecimiento, es pesimista porque debería ser mucho mayor. Por tanto, no creemos que lleguemos a caer en zona negativa, por mucho que nos pasen estas cosas que sí que prevemos que están previstas en esos números, ¿no? Sería, no sé si a nivel europeo sí que se podría llegar en algunos países realmente a no crecer estos 25 y 26 como está previsto. Si hay esta reducción de umbral de sostenibilidad y si hay esta... Bueno, yo quiero pensar, digamos, que como esto es un mecanismo de transmisión entre una hipotética decisión en Bruselas y lo que tiene que ser, pues, trasladada a política nacional, regional, etcétera, etcétera, quiero pensar, digamos, de que esto será para el 27. Exactamente, cuando menos, digamos, pueda, o sea, que si realmente, digamos, hubiese, que no creemos que hubiese, digamos, un golpe de timón como muy radical y como muy excepcional en Bruselas, que podría corregirse a nivel nacional, regional, local, con la buena voluntad, pues, de los correspondientes gobiernos. Lo que pasa es que, bueno, lo dicho, es un escenario que nos sorprende por inesperado. Es decir, si nos hubiesen explicado hace 5 años que ahora estaríamos hablando de involución ambiental, pues la verdad, yo hubiese sido el primero en mostrar escepticismo. Digo, no, si acaso más aceleración o si acaso más exigencia, pero... Albert. Antes de construcción industrializada, y es un tema que interesa cada vez más a los fabricantes industriales de AMEC. ¿Cuál es la comparativa del mercado español de la construcción industrializada versus a Europa? Y si tenéis alguna vista en los próximos años de cómo crecerá este sector versus a la construcción tradicional. Pues mira, no tenemos datos, pero lo que suele pasar con estos mercados muy pequeños es que precisamente su pequeño tamaño hace que puedan crecer mucho. Es decir, si me dices que hay alguien que ha calculado que esto ha crecido un 200%, me parece absolutamente verosímil porque partimos de números pequeños. Yo con esto quería, por ejemplo, hacer un comentario sobre Irlanda. Es decir, hemos dicho que Irlanda estaba en aquel club, digamos, de alumnos sobresalientes que crecían debido a que, pues, el gobierno estaba apostando mucho por huir de aquellos titulares catastróficos que aparecían en una de las últimas diapositivas sobre la crisis social causadas por temas de vivienda. Es muy curioso porque hace las pasadas Navidades nos explicaban los irlandeses, digamos, que consistía. Sabemos que tenían un plan en marcha de construcción de vivienda, tal, pero nos dieron más detalle fino sobre qué estaba poniendo el gobierno sobre la mesa y, por ejemplo, era bastante sorprendente y bastante aplaudible de que hayan dicho, es que, escucha, la construcción que queremos para los próximos años, queremos también, digamos, de que la aproveche el sector para experimentar con cosas como esta. Es decir, va a ser una oportunidad bastante irrepetible de que el gobierno ha puesto en marcha una oleada de construcción y entienden de que para que esta oleada sea efectiva y que los resultados sean más tempranos, está estimulando de que se le presenten ofertas de construcción industrializada, lo que ellos llaman MMC, Modern Methods of Construction, es decir, soluciones atípicas que les ofrecen la oportunidad de experimentarlas para obtener resultados más rápidos y para que sirvan también como de escaparate, como de aparador, para que, pues, la siguiente oleada que se haga sobre esto se pueda hacer sobre unos cimientos, de decir, oye, en el 2024 funcionaron bien estas promociones. Incluso estaban hablando, lo que pasa que, digamos, esto ya es un nivel muy fino que a lo mejor no sé si entendí del todo bien, que estaban intentando de que
los propios prescriptores, es decir, los propios proyectistas, las administraciones, digo, yo soy el ayuntamiento de Donegil y voy a poner aquí unos terrenos para hacer una promoción de vivienda pública, pues que el ayuntamiento este se ponga de acuerdo con el ayuntamiento, con sus ayuntamientos vecinos para, por ejemplo, pactar entre ellos tipologías. De manera de que, por ejemplo, la oferta que les pueda llegar de las constructoras sea para una vivienda, es decir, para que si 5 municipios les piden 5 edificios, que no sean 5 proyectos absolutamente diferentes, absolutamente que haya que trabajar de una manera muy individualizada. Hacían mucho esfuerzo en no hacer servir la palabra estandarización, pero los tiros iban por aquí. Es decir, o sea, intentemos tratar, digamos, de coordinar todo esto de manera que, digamos, los propios responsables políticos estaban haciendo servir un vocabulario que nos gustaba, en el sentido de decir, están hablando como nosotros, están hablando de esto de industrialización, de producción off-site, de producción en taller, de métodos modernos de construcción, de uso intensivo de BIM, de pues más o menos estos intentos de estandarización, de manera que yo fui el primero sorprendido de encontrarme un grado de compromiso, no por construir solamente cantidad, sino por construir cantidad para aprovechar la oportunidad para experimentar, dejar un pozo para que la siguiente olada todavía sea más efectiva. Yo, digamos, volví deslumbrado por esta actitud y por esta manera de hacer. Y bueno, en fin, da la sensación de que, claramente. de que es esto. Hay en algunos sitios donde se está tomando realmente en serio y se está viendo que si no es gracias a esto, va a ser muy difícil cumplir con todos estos programas de tantas viviendas al año. Porque es esto, los propios irlandeses son de aquella gente que decíamos que no tienen precisamente un mercado de trabajadores de la construcción muy ufano. Efectivamente, yo creo que tiene un potencial de crecimiento muy grande el sector de la industrialización y no solo en residencial, pero también en residencial. Lo que pasa es que también es cierto que hay que superar algunos problemas que tenemos, ¿no? Primero, evidentemente es una manera diferente de plantearse el problema. No vale hacer un proyecto y después industrializarlo. El proyecto debe ser industrializado, por tanto, el promotor ya debe pensar si un edificio lo quiere hacer industrializado o no y plantear el proyecto ya industrializado. Es un tema. Una dificultad que también se está trabajando a nivel español es un tema, digamos, normativo financiero. La ley hipotecaria considera que se puede hipotecar lo que está puesto físicamente en el solar, ¿vale? Pero no se puede hipotecar lo que está en una fábrica fabricado, ¿sí? Entonces, eso dificulta, claro, la capacidad financiera que es necesaria para financiar una obra industrializada. Y si es una no pasa nada, pero si son 50, pues al final las empresas tienen un límite, ¿no? Entonces, aquí también se están dando pasos a nivel español para hacer cambios normativos que permita que la banca, y también que entienda la banca que se puede dar un préstamo con garantía hipotecaria, con todas las garantías que tengan que ser cuando esa parte del edificio está medio fabricado o fabricado en otro sitio y que después un día se trasladará y se montará, ¿no? Es una dificultad que parece menor, pero es una dificultad importante que se ha de ir evolucionando. Cuando esto se solvente, yo creo que ideas, y la verdad es que bueno, nosotros aquí que nos dedicamos, entre otras cosas, a certificar producto innovador, pues estamos trabajando para un montón de nueva industria que tiene soluciones constructivas industrializadas muy interesantes y la verdad es que hoy en día son una realidad, que son de momento no excesivamente competitivas en precio, porque aún funcionan, por el pequeño volumen que tienen, funcionan mucho como un taller, más que como una industria, ¿vale? Entonces, el paso que se ha de dar también es que ese taller se convierta en industria y que esos procesos sean mucho más automatizados, robotizados, que el rendimiento sea mucho mayor y entonces los costes también se pueden ajustar mucho más, ¿no? Hoy en día, el que quiera hacer una construcción industrializada no lo hará porque el coste sea más barato que la construcción in situ, ¿vale?
También hay que decir que la construcción industrializada existen muchas modalidades, es decir, puede ser una construcción industrializada parcial, no tienes que hacer el edificio entero, ¿no? Puede ser una construcción parcial industrializada en 2 dimensiones, en 3 dimensiones. La construcción en madera se considera construcción industrializada. Bueno, hay muchas versiones y es un sector muy amplio. Hay gente que considera construcción industrializada aquella construcción que se hace prácticamente in situ, pero con procesos, digamos, a que lo que industrializa son los procesos de elaboración manual, ¿no? Digamos, de elaboración clásica, pero aplicando procesos más industriales, ¿no? Aplicación de metodologías Lean, de temas que mejoran la eficiencia. También es, al final, la industrialización lo que intenta es mejorar la eficiencia. Vosotros sois especialistas en eso y ya estáis, y yo creo que sois los que tenéis que aportar también y ayudar al sector de la construcción clásico a evolucionar y a dar el salto. Es un cambio que al día que se produzca y no tiene vuelta atrás. O sea que potencial, muchísimo. Ritmos. El ritmo dependerá, ya digo, de todos estos factores que hay que tener en cuenta, ¿vale? Y creo que no hay más preguntas. Ya estamos fuera de tiempo. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, los que estáis conectados también por vuestra atención. Los que estáis aquí tendremos un aperitivo, un almuerzo que podemos seguir comentando y sobre todo agradecer a AMEC pues el haber querido compartir con nosotros esta jornada. Estamos encantados y seguro que tendremos múltiples nuevas ocasiones para sumar esfuerzos y compartir. Bien, solamente para cerrar esta jornada, en nombre de AMEC y en nombre de ASCON, la asociación más directamente relacionada con la construcción, agradecer la buenísima idea de hacer esta jornada conjunta, muy interesante, muy abierta al mundo, muy europea y a la vez muy sincera en el sentido de que hay grandes problemas que debatir. El hecho de que nos falte gente para trabajar, esto nos va a pasar y es un problema gravísimo. También de decir que agradezco muchísimo el hecho de que hagamos una visión conjunta de futuro, con dificultades, con ventajas, pero con aciertos. Y a la vez esto nos ayuda a que podamos en el futuro cogerlo desde una manera o verlo desde una manera que a todos nos interesa. Tanto los que estamos pues al pie del cañón con el tema de nuevos productos, nuevas investigaciones en productos nuevos. En nuestro caso, por ejemplo, estamos intentando sustituir el latón de las válvulas de esfera y otras por plástico, pero no nos salimos. Es decir, esto es lo que nos da la posibilidad de crecer, la posibilidad de seguir vivos, de mantener esta situación a futuro. ITEC y AMEC tenemos muchas cosas en conjunto. Agradezco muchísimo esta jornada y a la vez sigamos trabajando en causas que realmente para la sociedad, para el bienestar, para el futuro de todo el mundo son imprescindibles. Gracias de nuevo por la atención y por escucharnos un poquito.